felt like 4 seasons of winter, and you'd give anything to feel the sun. Always reaching, always climbing, always second guessing the timing. But God has a plan, a purpose in this. You are his child, and don't you forget. El podcast de Milton Tello. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que podemos estar juntos otra vez para poder conversar un ratito. Hoy tengo un tema que está bueno. Vamos a hablar de cómo uno reacciona ante una agresión. Cómo uno puede llegar a reaccionar. Estamos hablando ayer con mi papá acerca de unos videos que vimos en internet y me decía que es muy difícil. Me plantea una situación, por ejemplo, me decía, si vos ves que alguien le está pegando a Martina, a mi hijita, ¿qué haces? Y yo le decía que es muy difícil pensar eso en ese momento, porque en ese momento de actuar te sale tal vez impulsivamente, qué sé yo, una acción, una reacción de lo que está sucediendo. Yo no soy cero violencia, es más, nunca le pegué una trompada a nadie. Y en ese momento que te toque un hijo, uno no sabe cómo va a reaccionar, aunque sepa que solamente tal vez para guardar obviamente la vida de tu hijo. Pero uno puede hacer un montón de especulaciones, puede pensar que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero en ese momento es medio, tal vez indescifrable cómo uno va a reaccionar. Pero lo que me dice mi papá es que muy pocas personas tal vez pueden controlarse en ese momento. Yo le decía de que hay que gobernar la situación, de que hay que estar sobre la situación. Y poniéndome a pensar, estábamos hablando también que muchos que dicen, no, yo haría esto, haría lo otro, yo le rompería la cara, que yo haría aquello y tal otra cosa, y que se hacen los matones, tal vez cuando les pasa algo totalmente imprevisto, una situación así de extrema, de repentinamente, de extrema, qué sé yo, ¿cuál es la palabra? De la nada, ahí está. No saben qué hacer, se quedan ahí mirando el faro como las liebres cuando en la ruta, se quedan ahí inmóviles y se comen las palabras. Y hay otros que por ahí no digan nada, son calladitos, pero cuando pasa algo sacan algo guardado de adentro que parecía que no estaba. Algunos dicen que los callados son los peores. Y mi pregunta es, ¿cómo vos reaccionarías si te llega a pasar algo? No digo solamente con lo de tus hijos, como este ejemplo. ¿Cómo reaccionas si alguien te agrede? ¿Cómo reaccionas si alguien continuamente está buscándote pelea, pleito? Y todo empieza con las palabras generalmente, con actitudes y con palabras. Generalmente nunca una discusión empieza directamente con una agresión física. Estoy hablando de generalmente, hay de todas las calañas de animales que uno puede imaginar, pero generalmente todo empieza y obviamente, termino mejor dicho, todo empieza con algo físico, con algo verbal, con una actitud que generalmente luego se hace visible, pero siempre empieza en el material, en el pensamiento, una actitud generalmente. Y vemos como por ejemplo la persona que está dispuesta a pelear se predispone en sus pensamientos, primeramente, aunque suene redundante esto, y luego el cuerpo empieza a reaccionar de manera que la persona ni siquiera lo pensó. Pero por ejemplo, se empieza a cubrir el pecho, por ejemplo, empieza a apretar los puños, por ejemplo, se pone entre comillas en la posición de guardia, un pie adelante, un pie atrás, o directamente se acerca para comenzar la pelea. Ahora, son actitudes corporales que solamente dejan como evidencia lo que hay en el pensamiento.
Muchas veces las personas no se están dando cuenta que están teniendo o que van a hacer, no es que se predisponen a pelear, pero sus pensamientos empiezan a procesar que todo eso es una agresión, que la situación misma es una agresión. Y te pregunto por consiguiente, ¿te sentiste agredido en alguna discusión que te hayas tenido que esforzar para no pasar ese límite? Que vos decís, no voy a pasar este límite porque no corresponde, ya sea por una cuestión moral, ya sea por una cuestión ética, ya sea por una cuestión de definición, de definirte como, por ejemplo, como papá, como esposo, como hijo de Dios, como esposa, como no sé, puede haber un montón de estados, te puedes definir en un montón de maneras y te puede tocar un montón de roles, esa es la palabra. O de amigos, hay veces que algunas discusiones entre amigos dicen no le puedo decir nada porque es mi amigo. Ahora, vamos a bajar un poco el tono y que no solamente sea algo físico, porque hay gente que le gusta pelear, todos conocemos a alguien que le gusta pelear. Es decir, ¿cuál es su deporte favorito? La pelea. Pero como dice Moria Kazan, tienen una lengua karateca. Donde más pelean no es no es con su cuerpo, no es tirando una patada voladora, sino es justamente con la lengua. Y hay gente que está predispuesta a la pelea, hay gente que está predispuesta a la crítica, a la confrontación, a la violencia. Y hay palabras que son violentas. Hay gente que busca constantemente incomodar al otro. Casi le divierte, te digo. Constantemente busca agredir, constantemente busca, siempre a alguien le hace algo. ¡Ey! No puede ser. ¿Conoces a alguien o vos sos así? No puede ser que siempre todos estén en conspiración para hacerle algo a tal o cual persona o a vos mismo. No es así. El universo no está conspirando contra vos. A ver, no sos el ombligo o esa persona no es el ombligo del mundo. Y lo quiero llevar a un tema bíblico. Quiero ver un poco cuál es la actitud que tenía el rey David. Recordemos, el rey David, hombre, si los hay con errores, hombre, si lo hay con dificultades, hombres, si los hay con tantas fallas, pero aún así persistiendo, pero aún así avanzando, pero aún así siguiendo, buscando de Dios. Y quiero leer el Salmo 38 del versículo 12 en adelante. Tienden sus trampas, dice David. Los que quieren matarme maquinan mi ruina, los que buscan mi mal, y todo el día urden engaños, planean, planifican, están constantemente queriendo tenderle trampas. ¿Alguna vez se sintió así en la boca de todos? ¿Alguna vez se sintió de esta manera por sus errores? Porque tal vez, acordémonos, David se equivocó, no podía justificar el error, pero una cosa es justificar la equivocación o no justificar la equivocación, y otra cosa es que constantemente estés en esta situación de que vos ves que tus enemigos o las personas, paréntesis, uno no tiene lucha con las personas, no pienses que solamente es una cuestión de que tu enemigo es el que tenés al lado. A ver, aclaro esto, vuelvo al relato de David. David sentía que la gente que estaba al lado, tal vez por sus equivocaciones o no, estaban planificando sus enemigos, constantemente le buscaban y planificaban trampas y buscaban ocasión para matarle, para hacerlo, para destruirlo. Hacían trampas, decían, buscaban la ruina. Versículo 13. Pero escuche esto porque me encanta esto. Pero yo me hago el sordo y no los escucho. Me hago el mudo y no les respondo. Soy como los que no oyen ni pueden defenderse. Wow. El que mataba osos
el que mataba leones, el que mataba gigantes y que tenía el ejército más grande. Los valientes estaban con él. Él era el más fiero de todos esos valientes, que les dio sentido en la vida a un montón de personas. Ese que se fue con los babilonios y conquistaba ese mismo, con el rey de Persia se fue, con ese mismo. Dice: yo me hago el muerto, yo me hago el sordo, el mudo, soy como los que no oyen ni pueden defenderse. Yo, Señor, espero en ti. ¡Wow! ¿Queréis empezar a tener conquistas poderosas? Espera en Dios, no te defiendas. ¡Ey! El apóstol Alfredo siempre nos decía esto: ¡ey! Deja que la verdad se defienda sola. No defiendas la verdad se defiende sola. Y qué gran verdad. Amén. Y vamos a leer el versículo 15, me encanta. Yo, Señor, espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, serás quien me responda. Tan solo pido que no se burlen de mí y no se crean superiores si resbalo. Wow. Alguien que estaba consciente de sus limitaciones, pero que su secreto para tener un corazón agradable a Dios era: no me voy a defender, espero en Dios, espero en Dios. Y eso se traduce en: voy a consultar a Dios. Y eso se traduce: a pesar de mis fallas, voy a vivir algo real. Porque si enmascaro lo de Dios, se transforma en religión muerta, en religión que no me va a llevar a una vida para conocer realmente a Dios. Amén. Así que me hace pensar todo esto. Me encanta poder entender qué es lo que hacía David, el secreto de David. Miren que David en un momento, quiero que se entienda, no era un nene de pecho. David en un momento le dice: quiero construir el arca a Dios. Y Dios le dice: no, tus manos están llenas de sangre, capo, has matado a tantos. Porque para obtener la victoria que yo le voy a dar a Salomón y al reino, a mi pueblo, le dice Dios, vos tuviste que ir a masacrar a los ejércitos y a todas las tierras aledañas. Conquistaste y en tus manos hay sangre. Sos un homicida. Ahora, en el sentido de que no estaba habilitado para el sacerdocio. Wow. Pero aún así, David encontró el momento, el lugar, encontró la actitud que lo llevó al éxito. Señor, yo antes, cuando me meten la cuchara, cuando me empiezan a escarbar, cuando empiezan a hablar de mí, mejor me hago el sordo. Cuando me empiezan a atacar, mejor me hago el mudo. ¡Ey, no vas a responderme! ¿Qué sos tonto? Mejor me hago el mudo. ¿Qué sos un gobernado? ¿Qué? ¿Qué no sos macho? ¿Qué sos poca mujer? Mejor me hago el mudo, la muda. Cállate. Hay tiempos para hablar claro, pero las palabras a veces se las llevan el viento. Se las lleva el viento. Así le decían a Jesús: ¡ey, bájate de la cruz! Resucitaste a tantos. A tantos vimos que hiciste milagros. Hiciste tanto y vos no lo vas a hacer por vos mismo. Bájate de la cruz. Y Jesús, mudo, porque como cordero fue llevado al matadero mudo. Dice: ¡wow! ¡Qué actitud poderosa! El apóstol Alfredo nos dice siempre que Abraham tenía la particularidad de que tenía un carácter gobernado. Él gobernaba su temperamento, su carácter. Por eso la fe te va a llevar a gobernar todas esas, eso que está dentro tuyo, eso impulsivo. Y ya no va a ser un defecto, va a ser una herramienta. Amén. Así que te dejo este pensamiento y te pregunto, y quiero dejarte esta reflexión y esta pregunta que pueda resonar en tus oídos. ¿Cómo vas a reaccionar cuando la gente te ataca? Que el Señor te bendiga. Espero vernos pronto. Compartí este mensaje si te gustó. Bendiciones.
podcast de Milton Tello.